La congresista Glade. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista Vázquez. Presidenta, a través suyo, tal vez pedir una reflexión a los colegas y también a la propia ministra sobre cómo ha sido la evolución que hemos tenido de los distintos enfoques dentro de la currícula, presidenta. Yo recuerdo cuando se inició el enfoque de interculturalidad y el objetivo era precisamente avanzar en el reconocimiento de la diversidad cultural de nuestro país. Los primeros textos del ministerio tenían errores gravísimos, incluso en la definición de interculturalidad, presidenta. Y en muchos casos hubo que retirarlos, porque habían errores. Presidenta, para poder luchar y combatir, por ejemplo, la discriminación racista que muchas veces tenemos en nuestro país, se aplicaba una definición absolutamente racista de qué se entendía por raza y qué diferencias habían dentro de nuestro país. Y entonces, ese tipo de problemas del enfoque de interculturalidad se identificaron. Se identificaron gracias al trabajo de maestros y el trabajo de padres de familia. ¿Y qué cosa hizo el ministerio? Reconoció que habían errores en la implementación inicial del enfoque, hizo correcciones. ¿Y qué cosa hizo? Mantuvo el enfoque de interculturalidad. Porque tenemos que mantener el enfoque de interculturalidad, porque somos un país diverso culturalmente. Y eso supone reconocer que es una construcción la que estamos haciendo sobre cómo reconocemos las tradiciones y las historias que hay en nuestro país. Presidenta, cuando se implementó el enfoque de derechos humanos, también tuvimos un conjunto de problemas, aún los tenemos, para tratar de entender cómo es que vamos a, por ejemplo, comunicar a nuestro país cuáles fueron las causas del conflicto armado interno, las razones del terrorismo y cómo finalmente la muerte de miles de compatriotas es algo que no podemos permitir. La aplicación de este enfoque fue complejo y sigue siendo complejo. De hecho, el día de hoy hay mucho debate sobre si deben estar determinados personajes o no deben estar dentro de los libros educativos. ¿Pero eso quiere decir que vamos a quitar el enfoque de derechos humanos? No. Lo que pasó en nuestro país nunca más puede volver a ocurrir. No podemos nunca más garantizar que en este país mueran peruanos a manos de peruanos. Y tenemos que sentenciar el terrorismo venga de donde venga, presidenta. Y eso es parte de lo que se tiene que educar. Y entonces ahora tenemos la implementación de un enfoque, el enfoque de género. El enfoque de género, presidenta, es parte de los compromisos del Perú en los objetivos de desarrollo. Es el objetivo de desarrollo número 5 de lo que nosotros hemos suscrito como Estado. Y en la Agenda 2030 tenemos el compromiso de garantizar igualdad. Entonces, la señora ministra, creo que ahorita estamos hablando sobre un texto, yo sinceramente creo que si el texto tiene errores se tiene que retirar. Si el ministerio lo que ha dicho es que han identificado un link que es inapropiado, se retira. Sí, se retira. Ese no es el tema, presidente. El tema es cómo mantenemos el enfoque de género. ¿Cómo entendemos, presidenta, por ejemplo, que no estamos hablando cuando hablamos de adolescentes de 14, 15 años, 16 años, estamos hablando de personas, seres, que están empezando, por ejemplo, a descubrir su sexualidad, a descubrir el placer, presidenta, a sentir, por ejemplo, que sienten deseo. ¿Qué cosa hacemos con esa realidad? ¿Les decimos que no existe? ¿No entendemos que, por ejemplo, educar en derechos sexuales y reproductivos es parte de lo fundamental para atacar el embarazo adolescente? Porque algunos, sí, obviamente, desde su perspectiva dicen la abstinencia es lo que nos va a permitir resolver el embarazo adolescente. Pero la realidad es que eso no ocurre y tenemos una de las tasas más altas de embarazo adolescente, en particular en algunas regiones. Entonces, ¿vamos a negar el derecho de las niñas y los niños a la educación sexual y reproductiva? Entonces tenemos que entender que existe y que hay que manejarlo y que hay que hacerlo de la mejor manera posible. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, precisamente defendiendo derechos sexuales y reproductivos y entendiendo que son progresivos. Entonces, presidenta, para terminar, necesitamos que nuestra sociedad elimine la ideología machista. Eso es lo que hay que eliminar. Esa es una ideología que mata. Y lo que tenemos que hacer es garantizar educarnos en igualdad. Y acá es en igualdad intercultural, con enfoque de derechos humanos y con enfoque de género, presidenta. Hay que corregir, corrijamos. Nadie se va a poner necio en que si un texto está inmaculado, ningún texto, ni los libros de historia. Los libros de historia tienen 1000 errores, hay que corregirlos, pero eso no va a quitar el curso de historia. Entonces lo que hay que hacer es corregir lo que haya que corregir en lo que esté en estos textos eventualmente mal, pero no eliminar el enfoque. Lo que queremos es defender la posibilidad de una educación en igualdad. Gracias, congresista Vázquez.